Buenas noches, compañeros y estimada docente. Nuestra presentación les hablará un poco de las secuencias didácticas y de cómo estas son fundamentales para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de clase. Nuestro grupo está conformado por Juan Fernando López Cantero y quien les habla, Duber Miranda Arias. Para ponernos un poco en contexto sobre qué es una secuencia didáctica, vamos a hacer un pequeño recorderis sobre lo que es el concepto. En la siguiente diapositiva vamos a ver sobre, de manera muy básica, cómo es el concepto de secuencia didáctica y qué nos quiere decir. Tenemos que la secuencia didáctica es un conjunto de actividades y recursos organizados de manera continua y sistemática que nos permiten lograr objetivos de aprendizaje específicos con nuestros estudiantes. Está diseñada para guiar y ser la hoja de ruta en cuanto al establecimiento de procesos de adquisición de conocimientos, de aprendizajes y de fundamentos teóricos que en el aula vamos a estar manejando. En esta siguiente diapositiva vamos a ver las etapas y momentos de estas secuencias didácticas, que son tres los fundamentales de estas. En primera medida tenemos el inicio, que es la parte donde debemos potenciar el disparador que llamamos nosotros un disparador de aprendizaje, que motiva al estudiante a adentrarse en la temática y que nos diga a nosotros como docentes si los estudiantes habían escuchado algo del tema o tienen saberes previos correspondientes a la temática que se va a tratar dentro del aula de clase. Se presentan y se desarrollan todos los contenidos que se van a ver en el tiempo de clases y los ponemos en concordancia con nuestros estudiantes. Tenemos el segundo momento, que es el momento de desarrollo, que es tal vez uno de los momentos más importantes, porque abarca todo el tratamiento de los contenidos y la vinculación con el conocimiento presente y con el conocimiento que ya el estudiante tenía, y de cómo a través de esos dos podemos construir conocimiento nuevo, dándole las herramientas fundamentales a los estudiantes dentro de ese proceso de desarrollo para que ellos mismos planteen preguntas, más adelante se las respondan, y todo con base en ese tipo de conocimiento nuevo creado a partir de conocimientos ya existentes. Por último, en esta etapa de la secuencia didáctica, que es el cierre, tenemos que aquí se sistematiza todo lo aprendido. Aquí es donde el estudiante logra responderse las preguntas que se plantearon. El conocimiento nuevo, el conocimiento antiguo, a través del conocimiento adquirido, va a lograr que el estudiante se responda a esas preguntas y pueda asimilar de mejor manera el aprendizaje de los contenidos temáticos del aula. Bueno, pues como ya mi compañero Duber les venía mencionando, existen unas etapas para una secuencia didáctica, pero ahora vamos a desglosar un poco acerca de cuáles son esos componentes que hacen parte de una secuencia didáctica. Empezamos entonces con lo que es la introducción. En la introducción, nosotros como docentes hacemos una presentación del tema. ¿Cuál es el tema que nosotros vamos a desarrollar? ¿Cuál es el contenido que se va a presentar? El objetivo de esta parte de la introducción es despertar el interés en nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes se sientan motivados para participar en clase, que ellos quieran saber quieran de pronto adentrarse un poco más en profundidad sobre lo que es este tema. Podemos iniciar nuestra presentación cuando se hace la introducción con una situación problema, que la cual puede ir siendo desarrollada a lo largo de la clase. Entonces, en el otro punto tenemos lo que son los objetivos. Los objetivos son esos conocimientos, esas habilidades que nuestros estudiantes deben alcanzar una vez finalizada la clase. ¿Qué es lo que el estudiante va a aprender? ¿Cuáles son las competencias que nuestros estudiantes deben adquirir una vez finalizado el desarrollo de las clases? Posterior a eso, entonces, tenemos lo que es el contenido. En el contenido nosotros hacemos una presentación del tema que se va a desarrollar, cuál es el tema que vamos a trabajar con nuestros estudiantes, se da toda la especificidad del tema, para luego entrar entonces a la etapa de lo que es el desarrollo. Durante el desarrollo, nosotros lo que hacemos es profundizar en el tema, se hace una profundización sobre los contenidos de cada lección y se hace desde una progresión lógica, de donde vamos desde los conocimientos más básicos hasta los más específico. Entonces, en este desarrollo se plantean actividades variadas y ejercicios prácticos de investigación, de consulta, donde nuestros estudiantes van a ir profundizando un poco acerca del tema del cual estamos hablando. Posterior a ese, pasamos entonces a lo que es la aplicación. En la aplicación, nuestros estudiantes van a aplicar todo lo aprendido a situaciones concretas
básicamente hacia la resolución de problemas, principalmente que ellos puedan abordar un problema y encontrar una solución a partir de toda esa teoría y a partir de los conocimientos que habían sido adquiridos previamente. Durante esta etapa de aplicación se refuerza el aprendizaje y se demuestra sobre todo la comprensión de texto. Posterior a eso, entonces entramos en la fase de la reflexión, donde nuestros estudiantes van a reflexionar sobre lo que han aprendido y van a relacionarlo con todas sus experiencias. Ellos van a tener en cuenta de pronto qué sabían antes de, qué saben ahora. Y posterior a eso se hace una evaluación. Nuestra evaluación lo que hace es cuantificar de pronto de cierta medida el conocimiento o las competencias que nuestros estudiantes han adquirido. Entonces, durante esa evaluación del aprendizaje, nuestros estudiantes pues la podemos hacer de diferentes formas, a través de talleres, de evaluaciones, trabajos escritos y eso proporciona una retroalimentación para el progreso y la comprensión de nuestros estudiantes en pro de un aprendizaje significativo. Y por último, entonces tenemos lo que es la síntesis. Ya en la síntesis nosotros lo que hacemos es un resumen acerca de lo que se había planteado, damos unas conclusiones, de pronto aclaramos dudas si resulta alguna pregunta por parte de nuestros estudiantes y así vamos a ir finalizando nuestra clase. Bueno, tenemos que los objetivos de aprendizaje son declaraciones claras y específicas que describen o que nos dan a entender qué es lo que se espera de cada estudiante al final de un módulo, de un contenido temático, de una tarea o de cada nivel de enseñanza que estemos desarrollando y cómo estos lograron adquirir ese conocimiento específico. Tiene 6 ítems fundamentales y el primero de ellos es la claridad y especificidad. Es decir, que estos objetivos de aprendizaje van a ser claros y precisos, de manera que todos los actores del proceso educativo entiendan exactamente qué es lo que se busca con cada una de las temáticas. Está el segundo momento, que es la medibilidad. Deben ser redactados de tal manera que puedan ser medibles a través de actividades como juegos, como evaluaciones, como preguntas en grupo y que puedan evidenciar el nivel de apropiación de conocimientos de nuestros estudiantes. Tenemos el tercero, que es la acción verbal, que son los objetivos de aprendizaje con verbos que pueden describir cómo identificar, analizar, resolver, crear y comparar. Y que lleven al estudiante a plantearse preguntas que potencien y que nutran ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Como cuarto punto tenemos la relevancia. Y es que los contenidos van a ir acorde a la lección alineada desde el principio y al plan curricular diseñado por el docente. El alcance, como quinto punto, es el que nos permite ver con qué nivel de conocimiento va a salir el estudiante, ya sea en básica primaria, básica secundaria o media. Aquí es decir que podemos plantear diferentes métodos evaluativos para medir la asimilación de estos aprendizajes. Y por último, tenemos el tiempo, que radica básicamente en lo que vamos a utilizar para desarrollar la temática y que se establece dentro del contenido o dentro del aula de clases. Bueno, una vez teniendo claridad entonces de lo que son los objetivos de aprendizaje, pasamos a lo que son las actividades de aprendizaje. Entonces podemos definir esas actividades de aprendizaje como los ejercicios, las experiencias que están diseñadas para involucrar activamente a los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces las actividades lo que van a hacer es potencializar el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes y pues estas actividades están divididas en diferentes momentos, ¿cierto? Por lo menos tenemos las actividades de introducción, donde como docente buscamos capturar la atención de nuestros estudiantes y establecemos un contexto de la lección. Luego vienen las actividades de desarrollo, que son aquellas donde se profundiza el contenido, se fomenta la participación activa y permiten la aplicación de conceptos. Entonces, en estas actividades de desarrollo intervienen lo que son las clases magistrales, se pueden realizar actividades de debate, actividades de participación en clase, todo aquello que promueva el aprendizaje activo de nuestros estudiantes. Se hacen actividades de discusión, de investigación, actividades colaborativas, actividades de lectura, de observación y, en fin, un gran número de actividades que hacen parte de esta parte. También se hacen actividades de evaluación. Entonces, dentro de esas actividades de evaluación
se utilizan entonces lo que son los exámenes, los proyectos, las presentaciones, todo aquello que nos permita como docentes cuantificar el aprendizaje adquirido por nuestros estudiantes, a ver de pronto qué tanto han desarrollado esas competencias, lo que planteábamos al inicio de la clase sobre los objetivos, podemos mirarlos allí en esa parte, con las actividades de evaluación. Y por último tenemos entonces las actividades de cierre, que estas actividades de cierre lo que buscan es ayudar a resumir lo aprendido, o sea, hace una síntesis acerca de lo que fue el desarrollo de las clases, de las sesiones, qué tanto sabía el estudiante, de pronto qué tanto sabe ahora, y de esta manera fomentar la participación, por si de pronto ellos tienen algún tipo de duda, nosotros pues las aclarando. Bueno, el proceso de evaluación de la propuesta didáctica eh, es un proceso en el que podemos analizar y valorar la calidad y coherencia en los planes de enseñanza diseñados para nuestros estudiantes. Tienen muchísimos pasos entre lo que podemos ver en la revisión de los objetivos de aprendizaje, el análisis de los contenidos, el diseño de actividades, la evaluación de la diversidad de aprendizajes, la secuencia y progresión de los mismos, el uso de recursos, los métodos de evaluación, la alineación global, retroalimentación y mejora y la iteración y finalización. Todo esto es marcado dentro de los tres procesos fundamentales que vimos anteriormente, que son inicio, desarrollo y cierre. Entonces, estos son los procesos por los cuales se evalúan las propuestas didácticas en una secuencia. Bueno, entonces ahora vamos a mirar lo que es la propuesta para la secuencia didáctica, que como título tiene de ADN a aminoácidos, una propuesta educativa sobre la síntesis de proteínas. Entonces, mediante la siguiente secuencia didáctica, lo que se busca es promover el aprendizaje de los temas relacionados con el ADN, el ARN y la síntesis de proteínas, sobre todo buscando haciendo un énfasis en el funcionamiento que tiene esta síntesis de proteínas en los procesos celulares. Esta propuesta pues se va a llevar a cabo en el área de biología de grado noveno y se desarrollará en 2 semanas de clase que se encuentran divididas en 6 sesiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta propuesta? Bueno, el objetivo es desarrollar una secuencia didáctica enfocada en el aprendizaje basado en problemas. Vamos a partir de aquí, de esta metodología didáctica activa, que es el aprendizaje basado en problemas, para que nuestros estudiantes puedan asimilar los aspectos más importantes del ADN, del ARN y la síntesis de proteínas y las implicaciones que tienen ellas en el funcionamiento celular. Entonces, para hacer un poco más de claridad de lo que es esta secuencia didáctica, aquí tenemos entonces lo que es el eje temático. El eje temático que se va a trabajar con ellos es la síntesis de proteínas en el área de biología en el grado noveno. El objetivo, pues ya lo venía mencionando, es desarrollar una secuencia didáctica enfocada en el aprendizaje basado en problemas para que nuestros estudiantes puedan asimilar los aspectos más importantes del ADN, del ARN, la síntesis de proteínas y la importancia que esto tiene en los procesos celulares. Pues, como ya venía mencionando mi compañero, las tres etapas fundamentales son el inicio, el desarrollo y el cierre. Dentro de este inicio, nosotros empezamos con una introducción, le empezamos hablando entonces a nuestros estudiantes acerca de lo que es el concepto de la proteína, qué es ADN, qué es el ARN, cómo se encuentran estructurados estos. Y todo ello con el objetivo de familiarizar a los estudiantes con el concepto de la síntesis de proteínas y su relevancia biológica. Bueno, entonces, dentro de este inicio tenemos algunas actividades. La primera actividad es la presentación interactiva sobre la importancia de las proteínas en los seres vivos, las discusiones en grupo sobre los grupos pequeños sobre las funciones de las proteínas en diferentes contextos biológicos y lo realizamos a través del uso de materiales bibliográficos, recursos TIC, computadores, videoBIM. Entonces, en esta parte nosotros ya trabajamos, hacemos unas preguntas, a ver de pronto ellos qué conocimientos tienen acerca de eso y pues posterior a ello empezamos con las actividades. En la etapa del desarrollo, que es el momento 2 que se llama exploración de los componentes y las etapas del proceso, que es el proceso de la síntesis de las proteínas, tiene como objetivo identificar los componentes involucrados en la síntesis de proteínas y comprender las etapas claves del proceso. Entonces, la idea es que ya ellos, a partir de esa introducción y a partir de lo que se vaya trabajando en el desarrollo, ya nos puedan decir de pronto cuáles son esos procesos que están involucrados.
puedan aprender a hacer una diferenciación de pronto de lo que ya sería la duplicación, la transcripción, la traducción y por último, la síntesis de proteínas. Estas actividades, pues este objetivo lo vamos a cumplir con tres actividades principalmente, siendo la primera, pues la presentación sobre los componentes básicos, el ADN, el ARN, los ribosomas, las funciones que tienen cada uno de ellos, un video explicativo de la transcripción, de la traducción, también incluimos allí la duplicación. Una tercera actividad práctica donde se hace un modelado de la transcripción y la traducción utilizando materiales simples. Los estudiantes van a traer, pueden ser esferas de diferentes colores o cartas. Lo que se busca con esto es que ellos puedan irse familiarizando con la complementariedad de las bases nitrogenadas para que de esta manera puedan ir entendiendo entonces lo que es el proceso de duplicación, qué es lo que ocurre y después cuándo es la transcripción, qué es lo que sucede. Ya en el tercer momento hacemos una profundización, ya vamos un poco más allá, como estábamos hablando inicialmente de que se trabajaba por progresiones, en el tercer momento se profundiza en la transcripción, se profundiza en la traducción. Y entonces tiene como objetivo entrar a explorar en detalle la transcripción y la traducción de esa información genética. Y como actividades se plantearon entonces la presentación detallada de la transcripción y la traducción, actividades en pareja sobre la resolución de un ejercicio práctico de la transcripción y la traducción, se les explica cómo se hace y luego pues ya ellos tienen que ejecutar esas órdenes. En momento cuatro, pues ya una vez conociendo entonces nuestros estudiantes lo que es el ADN, el ARN, todos los procesos todo el proceso que se lleva a cabo antes de la síntesis de proteínas, ellos entonces van a hacer una relación entre la genética y la síntesis de proteínas, que es la etapa, el momento 4 de esta clase. Ellos van a ir profundizando cada vez más. Entonces tiene como objetivo esta parte comprender cómo la información genética se relaciona con la síntesis de proteínas. Pues como actividad planteamos la discusión en clase sobre cómo los cambios en el ADN pueden afectar la síntesis de proteínas, pues, como ya ellos deben ir sabiendo de pronto que si se cambia una base nitrogenada, eso puede ocasionar que se sintetice una proteína no deseada y cuáles son las implicaciones que esto tiene. Se hacen estudios de casos sobre análisis de mutaciones génicas y su impacto en la síntesis de proteínas. Trabajamos con ellos entonces toda la parte de las enfermedades que son genéticas causadas por las mutaciones y los cambios en las proteínas que se sintetizan en unas proteínas que no deben ser. Y pues en cuanto a los recursos didácticos, ya utilizamos material concreto, pues para que ellos puedan ir haciendo de pronto toda la parte de la transcripción y la traducción con esferas, con cartas, con material que tengan en sus casas. Se utiliza material bibliográfico, le entregamos libros, copias, se hace el uso de recursos TIC, mediante el uso de videos, computador, videolink, también en internet trabajamos algún tipo de taller donde se puede evidenciar de forma más interactiva lo que es la secuencia didáctica. El último momento que corresponde a la etapa de cierre, podemos ver la aplicación y la evaluación de los aprendizajes adquiridos en el aula, aplicar estos conocimientos en situaciones prácticas y evaluar la comprensión que nuestros estudiantes han tenido de la unidad temática. Se puede hacer a través de dos actividades, como proyecto individual o en grupo, enfocado en que ellos resuelvan preguntas que ellos mismos se plantearon al inicio de la clase. Como segunda actividad puede haber una presentación de un proyecto o también medir la comprensión de este tema a partir de juegos o de el trabajo con material concreto. Algunos recursos didácticos utilizados en este momento 5 correspondiente al cierre, también en las evaluaciones, talleres, material concreto y haciendo uso de los recursos TIC de los que tenemos disponibilidad. Bueno, cabe resaltar que ya en este momento de cierre, entonces nosotros como docentes, luego de hacer todas las evaluaciones respectivas, hacemos entonces lo que viene, todo lo relacionado con la síntesis, hacemos de pronto un breve resumen de lo que se va desarrollando en cada clase de cada uno de estos procesos y pues con la idea de que los estudiantes puedan de pronto reflexionar acerca de lo que están aprendiendo, mirar de pronto las competencias que se están desarrollando, los aprendizajes si están siendo alcanzados o no, para fomentar en ellos de pronto que si surge alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, entonces estas fue las referencias bibliográficas que fueron implementadas para la consulta y la realización de la presente propuesta. Muchísimas gracias por su atención.